empezar yo creo que con esto creo que el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de propiciar un acuerdo mínimo de respeto y de coincidencias. Cuando hablo del acuerdo me refiero específicamente a los diferentes niveles de gobierno, también a las diferentes ramas del poder público, y no dejo de incluir allí también a los factores que somos adversos al Ejecutivo Nacional, al gobierno, a su partido y al propio partido de gobierno. La situación del país, como todos sabemos, es muy compleja, fue muy compleja y muy delicada el año pasado, el año que concluye, el 2015, y los pronósticos, las proyecciones nos indican que pudieran ser bastante delicadas este año, incluso en condiciones más críticas que el año pasado. Han reconocido algunos conocedores, especialistas del área económica, que el gobierno ciertamente tiene muy poca capacidad o posibilidad de maniobrar frente a lo que tenemos por delante. Hubo decisiones que pudieron abordarse desde el año pasado, se postergaron. No hubo decisiones que orientaran la macroeconomía del país, razón por la cual el deterioro del aparato productivo, aunado a la baja de los precios de la cesta petrolera, pone en condiciones muy difíciles al país. Nosotros recogemos con beneplácito el llamado a diálogo. En esto hemos venido insistiendo desde hace mucho tiempo. En el primer intento que hubo entre las fuerzas políticas de la oposición venezolana con el gobierno, quizás nosotros fuimos muy activos en propiciar ese encuentro y siempre hablamos de la necesidad de un camino concertado donde se puedan explorar de manera abierta, sincera, franca, respetuosa, salidas frente a la crisis estructural que vive el país. De manera que el anuncio que hiciera el presidente de la República en su mensaje anual y posteriormente la forma como fue increpado por el propio presidente de la Asamblea Nacional, a los fines de que ese diálogo al que aludió el presidente de la República no sea un diálogo silente, aunque suene contradictorio, se produzca un diálogo verdaderamente activo, abierto, respetuoso, pero especialmente con resultados, con concreciones. A ese diálogo nos hemos referido a lo largo de todos estos años, en conversaciones con el embajador de Chile la semana pasada en Venezuela, acá en Barquisimeto, decía él de un diálogo de túneles, o sea, un diálogo que más que comunicacional, sea un diálogo muy activo, pero a la vez muy productivo, cosa que tanto anhela la mayoría de la población. Es difícil conseguir en la calle hoy día un ciudadano que frente a las angustias, en algunos casos frente a la desesperanza de ver que el país sigue en una senda de retroceso progresivo, donde vemos más colas. Nosotros hoy andábamos caminando, salimos de por allá, desde el Paseo Juan Guillermo Iribarren, fuimos hasta el Tiune y nos regresamos hasta acá, hasta la 34, y después llegamos acá a la Gobernación. Yo los invito a que ustedes salgan a las 5 de la mañana y vean la cantidad de colas a esa hora de la mañana en los distintos comercios. Cuando hablo de los distintos comercios, hablo de la diversidad. Desde por allá, cuando uno pasa por la Fulgor, en la avenida Pedro León Torres, y pasas por acá por una farmacia, un farmatodo y un supermercado, unos chinos, todo es lleno de cola de gente a esa hora de la mañana. Y si no hay un acuerdo mínimo
un acuerdo para reactivar el aparato productivo nacional, para generar confianza y para resolver los desequilibrios de la economía y así poder apuntalar en sectores importantes en el orden de lo social. Si no hay ese acuerdo mínimo, que más que una sugerencia es un requerimiento que nosotros hacemos desde aquí humildemente, desde Lara, pero que ya hemos venido sosteniendo esa tesis. Si no hay, nosotros simplemente vamos a pisar el acelerador al barranco, al abismo. Suene de verdad pesado, trágico, pero es la verdad. De manera que la prioridad hoy, y lo decíamos en unas declaraciones en Caracas, la prioridad tiene que ser la economía, lo social. Ya la gente no quiere más peleas, más confrontaciones, más zancadilla entre nosotros mismos, y siguen entendiéndose otros países en el Medio Oriente, en África, por acá mismo en Sudamérica, Colombia con la FARC, Estados Unidos y el gobierno de Cuba, se entienden. Y nosotros superamos la crisis con el gobierno de Guyana por la misma vía, por el diálogo. Y no es entendible que hasta ahora no hayamos podido entender que dentro de las prioridades de la República a los fines de salvaguardar su patrimonio, su estabilidad, para no entrar en ese barranco, es necesario concertar. Y da tristeza cómo algunas veces se puede repetir esto una y otra vez de manera racional, lógica, sensata, y un grupo minoritario de la población sigue pensando en los extremismos como salida, cosa que le ha hecho mucho daño al país. Y en ello puedo referirme a las guarimbas, pero también a la polarización extrema. Hoy esperamos, hoy en la mañana, el presidente había anunciado que iba a convocar alcaldes, gobernadores, al sector productivo nacional, al Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo de la Economía, Consejo Nacional de la Economía. Bueno, ahorita nos llegó la invitación. El encuentro será mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Y esperemos entonces que ese encuentro se desarrolle de manera abierta, plural, sincera y sobre todo que sea un encuentro productivo. Que hayan mesas de trabajo, pero no es para que posteriormente se queden solo en los anuncios. Es necesario trascender la retórica política del día a día. No son las emergencias económicas, ni son los diálogos en sí mismos, a través de los cuales se pueden resolver problemas estructurales de un país. Se requiere voluntad política y acciones concretas. Por ejemplo, ¿cuánto no se ha demandado la unificación cambiaria en el país? A decir verdad, ¿pudiéramos estar de acuerdo nosotros con el ajuste del precio del combustible? Claro que sí, pero el ajuste del precio de la gasolina, que es una necesidad imperativa, porque en contraste a la realidad del país en una severa crisis económica, este es uno de los pocos países donde se regala de todo, todo. Se regala la gasolina, regalan los dólares, subsidio por todos lados, se regala la electricidad, se regala el agua. Y solo hay que ir a cualquier otro país. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo y no hay conciencia porque se ha impuesto el populismo, el clientelismo de manera desmedida. Entonces, ¿quién pudiera estar en desacuerdo con el ajuste del precio de la gasolina? Yo creo que nadie. ¿Y el destino de esos recursos? ¿O vamos a seguir insistiendo en el derroche desmedido bajo las corruptelas de los subsidios a empresas y empresarios cercanos al gobierno? Que si tú vas a comprar una batería, siempre hay un importador.
Pero ¿quién importa? Un vivo, un avispado que es amigo de otro avispado del gobierno. Esa es la verdad. Si no, revisemos el tema de la cabilla. El cemento. Tú vas a buscar una cabilla y supuestamente está regulada. Cuesta 4.000, Artenio, una cabilla. Y un saco de cemento cuesta 2.000. Anda a buscar el saco de cemento para ver dónde lo consigues. Igual ocurre en el agro. Aquí acabaron con Agroisleña, pero siempre habrá abono. Pero no el abono que se le vende al campesino en 200, 300 bolívares supuestamente regulados. Lo consiguen por la izquierda en 1.500 y 2.000 bolívares. La urea, el triple 15, etcétera. Y así los fertilizantes. Ahora, ¿qué debería, en mi criterio, muy humilde, y para eso el consejo tiene que ser un consejo abierto a escuchar los planteamientos más duros y más diversos de las diferentes expresiones productivas del país, del agro, de la ganadería, de las empresas manufactureras, del sector comercio, de la distribución, etcétera, de todo, de la construcción. Porque allí hay una fórmula que ha planteado Francisco Rodríguez, gran amigo nuestro, que la metodología de los subsidios directos, decía incluso Francisco, una tarjetica, en la misma medida que aumente el precio del combustible, sectores importantes de la población deberían recibir subsidios directos, no indirectos. No es que la harina va a costar tanto y tal, entonces porque subsidian a un importador y termina siempre la clase más desposeída comprando peor o en las mismas condiciones en que compraba anteriormente. Entonces el transporte público, el transporte de alimentos, pero también sectores importantes de la población. Que si la gasolina aumentó 50 bolívares, usted vea el ajuste del precio de la gasolina, sectores clase media baja, que lo vean reflejado en una tarjeta. Que esa tarjeta pueda ir al mercado, a la farmacia. Aumentó 50 bolívares más, aumentó la tarjeta, el cupo en la tarjeta. Esa es una propuesta viable, factible, para poder, por una parte, el gobierno subsidiar a un vasto sector de la población que esté en condiciones precarias frente a la caída del salario y al aumento de la inflación, y por otra parte la posibilidad de que el gobierno también pueda estabilizar medianamente los costos que implican la producción de gasolina. Tenemos información que está por el orden de los 12.000 millones de bolívares anual, producir gasolina en este país. Y yo lo dije en una oportunidad, en el diálogo con el presidente y los ministros, dijimos aquí no hay guerra económica, en nuestro criterio, improvisación económica. Estos temas, estas materias fueron abordadas desde hace tiempo. No se tomaron las previsiones. Decíamos nosotros, si en el marco del diálogo político anterior, esa apertura que hubo para el diálogo económico, el diálogo productivo, si hubiesen tomado algunas de estas decisiones, quizás no estuviésemos atravesando lo que estamos atravesando hoy. Un petróleo en 24 dólares, un aparato productivo caído, una escasez determinante que pone en riesgo la estabilidad social del país. De manera que nosotros saludamos este llamado a diálogo, a concertación, a entendimiento, porque es el único camino para poder construir la paz en nuestro país. El único, no hay otro. No es el sectarismo, no es la arrogancia, para nada la prepotencia y para nada el populismo. Hoy de lo que se trata es abordar responsablemente, con la razón más que con la pasión, ponerle más cerebro a esto y menos hígado. Aquí no se trata de enemigos, se trata de venezolanos, con visiones políticas distintas en cuanto a la conducción del país. Eso es normal. Ya lo decía el Papa Francisco, el liderazgo se construye con humildad. Y de allí la responsabilidad de nosotros. Por eso, en esta visita 160 de nuestra Madre, la Divina Pastora, uno ve tanta gente, ¿vale?
Y todo se tropieza con uno, se tropieza con otro, y no hay nadie allí, nadie que tú lo veas buscándole pelea a otro, sacando que yo soy de este partido. Andamos toditos agarrados de la mano allí. Y a mí me gusta porque yo camino sabroso y lo he hecho siempre, siempre. Y así como puedo caminar solo por la procesión, también puedo ir a un juego del Cardenales solo, en cualquier parte, porque tengo moral como verle los ojos a la gente, porque hemos trabajado para construir, no para destruir, para edificar, no para arrasar. Y ese debe ser el nuevo esquema del ejercicio de la política. No la política del chisme, la política de la confrontación, de la contradicción sin sentido, de la maldad, y de allí la necesidad de trascender. Y la mejor forma de trascender en lo físico y en el alma. Es así como nosotros hoy, repito, recogemos con beneplácito este llamado en el nombre de Dios. Esto no se quede solo en retórica, en palabras, y frente a la crisis estructural que vive el país y la agudización de la misma para los próximos meses, podamos entre todos darle una respuesta certera, más allá de nuestras diferencias. Por último, quería anunciar algunos cambios, porque nosotros tenemos un equipo que funciona muy bien, y eso es como una orquesta, pues, donde tú veas que puede haber algo desafinando por allá, tú haces tus correctivos, normal, y eso hay que verlo como un hecho natural. Y como este es un equipo que se ha vinculado y además se ha estructurado de tal manera que todos conocemos lo que está haciendo el otro, nosotros hoy podemos estar en un área y posteriormente podemos incursionar en otra. Y lo hacemos con el mismo compromiso. Y además, no solamente el compromiso, mostrando eficacia, eficiencia en el manejo de los recursos y efectividad en la consecución de resultados. De manera que ustedes ya saben que el abogado Eric Valles, ustedes saben que Eric reemplazó al comando. El comando está en la Asamblea Nacional y sigue trabajando con nosotros. Hoy andamos caminando por ahí a las 5 de la mañana y el comando tiene tareas aquí, ahora tiene tareas en Caracas aquí, y creo que forma parte de la subcomisión de seguridad en la Asamblea Nacional, que es un tema donde el comando ha estado vinculado por mucho tiempo. Aquí lo vamos a seguir viendo. Después está la médico veterinaria Annayeli, que está acá. Annayeli asume el complejo turístico agropecuario Juan Canelón. Ella es un médico veterinario, ha venido coordinando todo lo que es el programa Camino al Campo, y además de Camino al Campo es la que ha desarrollado todo el programa de agromercados progresistas. Y ahorita va a trabajar en agromercados progresistas, en Camino al Campo y también en La Manga. Asume el complejo Oscar Díaz, que está allí. Ustedes saben que Oscar es un hombre también de campo, productor, etcétera. Va a trabajar como asesor nuestro en la finca Las Virtudes, que es un espacio que depende de la Corporación de Desarrollo Endógeno de la Gobernación, donde tenemos unas hectáreas bien importantes y un conjunto de programas de formación y además de producción de abono, de fertilizantes, etcétera, que van a servir de mucho apoyo al programa Camino al Campo. La idea es que nosotros mismos produzcamos el abono, pues, y que podamos tener allí un centro de formación para el campesino, conjuntamente con la UCLA, la Escuela de Agronomía y la Escuela de Veterinaria. O sea, nosotros ahorita venimos con todo y hemos hecho las previsiones en el presupuesto, y por eso estamos trabajando en algunos planes que a partir del próximo mes nos van a ver ustedes operando en la calle. De aquí a allá yo creo que tengo el pie medianamente bien. Después está el director, el profesor Pedro Márquez, que está por acá. Pedro sustituye a Artenio en la Dirección General Sectorial de Educación. Artenio sigue trabajando con nosotros, va a ser asesor de la gobernación, tiene trabajando con nosotros años, hemos aprendido mucho de Artenio. Además, Artenio es
muy buen técnico en materia de administración de personal desde hace mucho tiempo. Artemio trabajó incluso en la administración de Orlando Fernández Medina y ha tenido con nosotros un nivel alto, importante de ejecución, cosa que le agradecemos a Artemio, y Artemio sigue trabajando en el equipo de la gobernación. Nosotros somos más que un equipo, somos una familia. Ahora Artemio le entrega el mando, el testigo, le entrega al profesor Pedro Márquez. El profesor Pedro Márquez es un educador reconocido en el Estado y a nivel nacional, con un desempeño interesante en programas de crecimiento personal, en materia educativa. Seguramente, y ustedes saben que el tema educativo siempre ha sido muy álgido. Ahorita estábamos revisando los recursos, aprovecho para informarles que un recurso que está pendiente de una deuda con los educadores, creo que es de 130 millones, la incidencia del 30% en los aguinaldos de este último año, con el nuevo crédito adicional que está por venir, lo vamos a cancelar, profesor. Lo tenemos ya dentro de las prioridades para efectos de su cancelación. Así me lo han hecho saber el secretario general de Gobierno y la nueva directora de Recursos Humanos que reemplaza a Eric, que es la doctora Malú Cerezo. La doctora Malú Cerezo también se venía desempeñando como consultora jurídica de la Gobernación, formó parte del equipo de la Procuraduría, de tal manera que tiene un vasto conocimiento también en el tema legal, pero también de administración de personal, en todo lo que es el desempeño en materia de negociación colectiva. Ha participado en todos estos conflictos, mecanismos de resolución de los mismos, ahí ha participado Malú. Malú entonces, con ese conocimiento importante que tiene y siendo parte del equipo, y además un poco para darle continuidad al trabajo de Eric, asume entonces la dirección de recursos humanos de la gobernación del Estado. Y a Malú, entonces, la reemplaza en la consultoría jurídica Verónica, que como ustedes ven, es una mujer joven, emprendedora, estudiosa, tiene ya unos cuantos años trabajando en la consultoría, se ha venido formalizando un equipo que junto a la Procuraduría le hemos hecho frente a 40.000 casos que hemos tenido por delante. De allí nació el gabinete jurídico, donde aproximadamente unos 30 abogados, bueno, hacen análisis de temas importantes, de conflictos, de demandas, etcétera, de situaciones de calle, todo esto, y siempre hemos buscado, gracias a Dios, una salida a cada circunstancia y también levantarnos frente a una caída que hayamos tenido, siempre con la dirección del cuerpo de abogados, en este caso dirigidos ahora por la doctora Verónica. Asimismo, a Verónica también la va a acompañar Alieti, que estuvo con nosotros en la Procuraduría. Ustedes saben que Alieti es la secretaria del Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, que no es cosa fácil tampoco, donde además ahí hay que tener esto que queremos nosotros siempre, que siempre apelamos a ello, capacidad para conciliar, para resolver, para avanzar. Allí se reúnen los diputados, los alcaldes, todos. O sea que hay que tener paciencia, pero también hay que tener conocimiento y mucha sabiduría en la conducción del Consejo Estatal de Planificación. Alieti entonces va a asumir también, la segunda a bordo va a ser Alieti, de la Dirección General de Infraestructura. La dirección, esa es la coordinación ejecutiva. Y Simón, que estaba en la coordinación ejecutiva de infraestructura, Simón Carrillo, que también lo hizo, su desempeño fue extraordinario, excelente, por ser un capital humano que perfectamente conoce las áreas de la gobernación y trabajó con nosotros desde la alcaldía. Entonces Simón Carrillo asume la coordinación ejecutiva de la Dirección General Sectorial de Seguridad Social con la doctora Danela Romero. Fíjense ustedes que es un equipo, pues, y allí nos vamos nosotros cruzando un poco en los retos que nos hemos planteado de acuerdo a la visión que hemos establecido, no solo en el POA y la ejecución presupuestaria, sino también en los otros planes, el plan estratégico Lara Progresista, sus 11 planes especiales
y el plan estratégico de política electoral que se cruza con todos estos programas y todos estos planes. Eficiencia. Después está Gisette. Gisette va a asumir la coordinación jurídica de la Dirección General Sectorial de Administración. Es importante esos cargos, los coordinadores, que son como unos segundos en esas áreas, importantes, claves para nosotros. Y lo que hemos venido ajustando un poco el equipo de cara a lo que tenemos por delante. Frente a una situación de crisis estructural en materia económica que seguramente nos va a poner en una situación de aprietos, hay que ser muy creativo, hay que innovar, hay que ser muy operativo sin quedarnos en el aparato, hay que accionar, pero también hay que inventar. En el marco de la ley y de la Constitución. Nadie inventa. Y siempre en el contexto de un equipo, pero más que de un equipo, de una familia. Después está la doctora Gabriela Molina. Gabriela, fíjense, cualquiera piensa que es poca cosa, ¿no? La dirección patrimonial de la gobernación del Estado. Una alta responsabilidad. Gabriela también tiene años trabajando en la gobernación, conoce el tema, no es nada fácil, es el manejo no solo de los inventarios, sino la caracterización y por supuesto el resguardo de todos los bienes muebles e inmuebles del gobierno regional. Es el patrimonio del gobierno regional. Y fíjense que estos son toques claves, muy claves y determinantes para lo que tenemos por delante. Si lo que queremos es administrar con un nivel superior de eficiencia y de eficacia, para lo cual hay que tener gente operativa, creativa y comprometida. Después de Gabriela también está Dexi Chinchilla. Ella es la coordinadora jurídica de la Dirección General Sectorial de Infraestructura, para hacer equipo con el arquitecto, con Alieti. Es un equipo y así vamos a ir tomando algunas decisiones. Hay otros cambios que anunciaremos después.